Cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en Hoy por Hoy, en esta mañana de miércoles, mañana de post-debate electoral en Estados Unidos. El primer cara a cara entre Donald Trump y Kamala Harris en el análisis. No sé si más madrugadores de lo habitual, si lo han visto entero, si se han levantado prontito para ver resúmenes. Víctor Lapuente, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Te has levantado antes de tiempo? Sí, me he levantado antes de tiempo, sí. Cristina Monge. Pero me gusta madrugar. Te gusta madrugar, vale. Cristina Monge, también te has levantado antes de tiempo. Y a mí no me gusta madrugar ya, tanto. No. Es que estos horarios no son buenos. Ignasi Guardans, buenos días. Levantado y acostado de nuevo. Claro. Levantado y acostado. Tú has echado una cabezadita. Yo me he echado una cabezadita post-debate. Entre el debate y el abierto, cabezadita. Venga, no podía ser de otra manera. Este es el tema del día. Ha sido la noticia de la madrugada, ese primer cara a cara entre Donald Trump y Kamala Harris. Ellos no se conocían, no habían coincidido nunca en persona. Esta era la primera vez que los dos coincidían físicamente en el mismo lugar. If Donald Trump were to be reelected, he will sign a national abortion ban. What she says is an absolute lie. They are taking over the towns. They're taking over buildings. They're going in violently. These are the people that she and Biden led into our country. Someone who has been prosecuted for national security crimes, economic crimes, election interference, has been found liable for sexual assault. She hates Israel. If she's president, I believe that Israel will not exist within 2 years from now. And I've been pretty good at predictions, and I hope I'm wrong about that one. Are so thankful that you are no longer president and that we understand the importance of the greatest military alliance the world has ever known, which is NATO. Este es un resumen en menos de un minuto de los momentos más significativos del debate que ahora vamos a analizar con lupa. Donald Trump llegaba muy confiado al set de ABC News, sobre todo después del último debate que tuvo con Joe Biden, al que le costó su segunda carrera presidencial. Esta noche el que ha perdido el control en más de una ocasión ha sido Donald Trump. Kamala Harris se lo jugaba todo, era su presentación oficial en sociedad, por decirlo de alguna manera. Tenía que demostrar que es una buena candidata para los demócratas y lo ha hecho, lo ha demostrado y lo ha hecho simplemente desmontando los bulos de Donald Trump. Por primera vez la cadena SER ha retransmitido un debate presidencial en Estados Unidos. Ese programa lo ha dirigido Miguel Ángel Muñoz Encinas, que sigue aquí todavía en la cadena Lo que SER. queda de mí. Kamala, Miguel ha controlado el debate, se notaba que lo tenía muy preparado y en cambio yo creo que Donald Trump se ha quedado descolocado con esa estrategia de confrontación que llevaba preparada la candidata demócrata y eso se ha notado yo creo prácticamente desde el primer minuto. Sí, ha sido un contraste entre Harris y Trump tan evidente como el que hubo entre Biden y Trump en junio. Efectivamente se notaba que Harris había preparado el debate hasta el más mínimo detalle. Si hubiera que elegir una palabra para definir su actuación sería presidencial. Además desde el segundo uno, porque nada más entrar se ha ido derecha al atril de Trump a estrecharle la mano. Una estudiadísima gestualidad, mirando siempre al candidato republicano cuando hablaba, negando con la cabeza diciendo esto no es verdad cada vez que mentía, mirando a cámara con solemnidad cuando quería dirigirse al pueblo estadounidense y además en momentos cuidadosamente elegidos. Ha sido de verdad un manual de cómo se hace un debate de estas características. Y Trump, pues justo lo contrario. Él es de la escuela de no prepararse nada al debate y así le ha ido, con un discurso deslavazado, nervioso, con argumentos delirantes, siendo corregido permanentemente por los moderadores que no le han pasado ni una. Ha sido un manual de cómo no se hace un debate de estas características. Ha sido tan evidente que ha cometido dos errores inexplicables. Primero, ponerse a discutir con los periodistas de ABC News que le afeaban sus mentiras y segundo, no se le ha ocurrido otra cosa en su minuto final, que además cerraba él el debate porque así lo había querido el sorteo, que en lugar de presentar su proyecto de país se ha dedicado a criticar a Kamala Harris y a advertir de los peligros que acechan si ella llega a la Casa Blanca. Venga, pues hecha este primer análisis vamos a ir bloque a bloque. Empezaron hablando de economía y ahí Kamala Harris ha conseguido colocar su mensaje, sus propuestas. En cambio Trump se ha dedicado a atacarla a ella, bueno, más que a ella, a atacar a Joe Biden. Es como si Trump se hubiera quedado anclado en junio. El candidato republicano ha intentado meter a Joe Biden en el debate como fuera. En materia económica ha llegado a decir que Kamala Harris no tiene plan económico, que solo se dedica a copiar 4 frases de Biden. She doesn't have a plan. She copied Biden's plan, and it's like 4 sentences. Like run, spot, ha sido tan insistente Trump con Biden que Kamala Harris le ha tenido que recordar contra quién debatía. Clearly, I am not Joe Biden, and I am certainly not Donald Trump. And what I do offer is a new generation of leadership for our country.
Claramente no soy Joe Biden y desde luego no soy Donald Trump, decía entre risas, lo que ofrezco es un nuevo liderazgo generacional para nuestro país. Trump ha desaprovechado los primeros minutos dedicados a la economía, un capítulo en el que los electores le veían, al menos hasta este debate, más capacitado que a Kamala Harris. Claro, era previsible esto en cuanto a economía, pero después era previsible que los dos candidatos chocaran con el bloque del aborto. Es la oportunidad que tenía Kamala Harris para fidelizar el voto femenino. Y aquí ha sido cuando Trump ha empezado a perder el control, porque ha visto cómo la candidata demócrata iba desmontando las mentiras que iba diciendo Trump. Entre ellas, que hay estados, ha llegado a decir Trump, donde los demócratas permiten que se aborten bebés en el 9º mes de embarazo. Sí, aquí Trump se ha metido en un lío mayúsculo. But her vice presidential pick says abortion in the 9th month is absolutely fine. He also says execution after birth. It's execution, no longer abortion. Ha dicho que el candidato a vicepresidente de Kamala Harris quiere que se practiquen abortos en el 9º mes de embarazo e incluso que se ejecute a los bebés recién nacidos. Y los periodistas de ABC News que moderaban el debate le han tenido que recordar que eso no es legal en ningún sitio. Mientras Kamala Harris miraba a cámara y se dirigía a las mujeres para decirles que defenderá su derecho a decidir sobre su propia maternidad. También en el bloque migratorio, que podríamos considerar que es el punto fuerte de Trump, Harris la ha manejado con mucha comodidad el debate porque el expresidente ha empezado a decir, por ejemplo, que los inmigrantes se comían a las mascotas de los estadounidenses. Ha sido otro inexplicable jardín en el que se ha metido el expresidente. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets. Se están comiendo los perros, se están comiendo los gatos, se están comiendo las mascotas de los estadounidenses que viven aquí. Una vez más, los moderadores le han tenido que decir que eso era absolutamente falso. Y mientras Kamala Harris, con una cuidadísima gestualidad, ya decía, le miraba con la mano apoyada en su barbilla y abriendo los ojos como platos ante las sandeces que estaba escuchando. De todas formas, el momento yo creo más complicado para Trump en él ha sido cuando han hablado de su situación judicial y del asalto al Capitolio. Sí, ha sido cuando los moderadores le han preguntado por el asalto al Capitolio y le han recordado que tardó 2 horas en salir a pedir a los manifestantes que se fueran a casa. Y el expresidente se ha puesto una vez más del lado de los manifestantes. You just said a thing that isn't covered. Peacefully and patriotically, I said during my speech, not later on. Peacefully and patriotically. And nobody on the other side was killed. Ashley Babbitt was shot by an Ha dicho que él pidió marchar pacífica y patrióticamente hacia el Capitolio y que fue la policía la que mató de un disparo a una asaltante a la que se ha referido por su nombre y apellidos. Kamala Harris ha aprovechado la oportunidad para, con rostro muy serio y mirando a cámara, recordar que ella estaba allí cuando se asaltó el Capitolio y, jugando con uno de sus lemas de campaña, ha pedido no volver al pasado. We are not going back. I say, we don't have to go back. Let's not go back. We're not going back. It's time to turn the page. And if that was a bridge too far for you, well, there is a Bueno, han sido muchos los bulos, las mentiras, las imprecisiones de Donald Trump. Ahora las repasaremos, acabamos de escuchar ya lo del aborto, lo de que los inmigrantes se comen las mascotas de los estadounidenses. Iremos con más bulos, pero sobre todo iremos con el hecho, yo creo, inédito de cómo los moderadores le han interpelado y le han hecho ver cuando decía una mentira, que eso que estaba diciendo era una mentira. Pero antes nos vamos a Filadelfia en directo. Ahí son pasadas ya las 2 de la madrugada. Sigue nuestra enviada especial, Sara Canals. Sara, Donald Trump ya se ha hecho la víctima. Nada más terminar el debate, les ha dicho a los periodistas que él había arrasado, aunque las encuestas que tú ya tienes, las encuestas no dicen lo mismo. Sí, Donald Trump ha aparecido por sorpresa en la sala de prensa, provocando, por cierto, el caos por momentos entre los periodistas, puesto que no es habitual. No lo hizo en el anterior debate contra Joe Biden y ha venido a decir que este ha sido el mejor debate de su vida. This was my best debate. We had a 92% rating in one poll. We had an 86% rating in another. También ha dicho que si Harris quiere debatir por segunda vez es porque él le ha machacado y lo escuchábamos. Ha dicho que todos los sondeos le otorgan como ganador, aunque sin especificar cuáles exactamente. Algo que ha seguido haciendo ahora mismo, lo está también haciendo en su red social, publicando capturas de pantalla con encuestas de dudosa credibilidad que le dan la victoria. Son ideas que también hemos escuchado esta noche por parte de sus más fieles en el partido, desde su candidato vicepresidente a congresistas y senadores de la ala más dura, pero la inmensa mayoría de medios apuntan lo contrario, empezando por la CNN, que ha proclamado a la vicepresidenta como ganadora de este debate por un 63%, y luego también son llamativos algunos sondeos flash, como uno que publica el Washington Post, y que es interesante porque se ciñe en ciudadanos de los 7 estados bisagra, los que determinan la elección, votantes no registrados que declaran también a Harris como vencedora, alegando, por ejemplo, que ha ganado desde el momento en el que ha conseguido hacerle perder los nervios a Donald Trump y
herir su ego. Claro, hacía referencia Donald Trump, Sara, a esta posibilidad, este posible segundo debate. Claro, es lo que piden ya los demócratas, porque están más que satisfechos de cómo les ha ido este debate. Sí, los demócratas de hecho han salido puntuales en esta sala de prensa, han sido los primeros en comparecer ante los medios y su euforia era evidente, una euforia que ha subido un par de niveles, por cierto, tras conocer ese respaldo de Taylor Swift pocos minutos después del debate. Al primero con quien nos hemos cruzado ha sido al gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro. Él es uno de los que sonaba como posible vicepresidente para Kamala Harris y popular en este estado púrpura. Le escuchamos. I thought Kamala Harris prosecuted the heck out of the case and had a great night. How are they going to win Pennsylvania? Bueno, ha dicho que Donald Trump ha dejado claro que tiene un plan para llevar al país al pasado, con más caos, menos empleo, menos libertades, que cree que Harris le ha puesto en su lugar esta noche y que ha hecho un debate espectacular. También nos ha hecho una primera valoración del debate el congresista demócrata por California, Robert García. Donald Trump estaba loco. No sabía lo que estaba diciendo. Estaba hablando de inmigrantes están comiendo gatos. Está diciendo locuras. Y es importante que nosotros entendamos que él es una persona que nunca debe ser el presidente otra vez. Hablaba sobre estas mentiras que habéis mencionado, uno de los aspectos que más destacan los de Harris. Y por último, también es significativo la cantidad de exrepublicanos que han decidido apoyar a la vicepresidenta. Lo vimos hace unos días con los Cheney, Dick Cheney, su hija, excongresista. Ellos no han viajado hasta Filadelfia, pero sí lo ha hecho, por ejemplo, desde Nueva York, quien fue jefe de prensa con Donald Trump. Él es Anthony Scaramucci, duró, atención, solo 11 días en el cargo. Scaramucci es un conocido enemigo del expresidente después de que Trump le despidiera y le pusiera la cruz, y ahora apoya firmemente a Kamala Harris. Así nos ha valorado esta noche. I think people needed to see her tonight as a president. I think they needed to see her as presidential, and we saw all Dice of que la that gente necesitaba verla en calidad de presidenciable, como dicen aquí, y esta noche lo ha conseguido. Sobre Trump, Scaramucci ha dicho que hoy ha quedado demostrada su falta de profundidad en cuanto a política. Lo escuchamos. He had no depth in policy. He's literally a contact lens of depth. Tiene literalmente la profundidad de una lente de contacto, ha dicho, y bueno, ha valorado que se le ha visto, que esto me ha encantado, lo siento, pero lo he tenido que poner. Ha dicho que se le ha visto enfadado y sobre todo muy desquiciado. Sara, descansa, muchísimas gracias. Buenas noches, buenos días. Buenos días, me voy a quedar con esta comparación, a decírsela a alguien, tienes la profundidad de una lente de contacto, me parece maravilloso. Era una prueba de fuego para Kamala Harris, había muchas incógnitas sobre cómo se desenvolvería en un debate presidencial, teniendo en cuenta, y esto lo comentábamos ayer con Miguel Ángel Muñoz Encinas cuando repasábamos un poco lo que fue el anterior debate y sobre todo lo que han sido los 4 años de presidencia de Biden, con una Kamala Harris, en la sombra, muy opacada, muy poco protagonista en muy pocas ocasiones, y claro, era toda una incógnita saber cómo se iba a desenvolver cuando además quien tienes enfrente no es un candidato cualquiera, quien tienes enfrente es un mentiroso compulsivo, un delincuente como es Donald Trump. Y Cristina, ella se ha desenvuelto a las mil maravillas, como si hubiera nacido para esto. Sí, ella se ha desenvuelto muy bien, yo creo que ha lucido y ha brillado todo lo que no ha brillado durante todos estos años. Exacto. Que efectivamente es una de las incógnitas, ¿no? ¿Qué ha pasado allí estos años? Que no se ha promovido ya a la candidata Kamala Harris, teniendo en cuenta las condiciones en las que Biden llegaba 4 años después de haber sido elegido, ¿no? Pero bueno, se resistió hasta el último minuto a retirarse, por lo tanto, quizá allí haya una explicación. Pero ha brillado además desde un punto de vista bastante integral, yo diría, tanto en lo que ha dicho como en cómo lo decía, ¿no? Había un ejercicio muy interesante, un trabajo de estudio, no solamente de los argumentos de Trump, que están más que estudiados y que los equipos que preparan estos debates los tienen muy claros, sino también ese tipo de cuestiones y de marcos que efectivamente han conseguido darle la vuelta a las elecciones. Yo veía ahora a Kamala Harris con esa mirada que ponía, ¿no? Esa mirada de extrañamiento cuando Trump hablaba de que los inmigrantes se comen a las mascotas y cosas de estas, y claro, automáticamente me acordaba de ese marco que instauró el candidato a vicepresidente Valls este verano, cuando simplemente con una frase muy sencilla destrozaba a Trump diciendo, es que son gente rara, ¿no? Entonces esa mirada de Kamala Harris diciendo, pero ¿qué está diciendo este hombre, ¿no? O sea, ¿de qué me está hablando? De que se comen a los caniches, ¿no? A las mascotas. ¿De qué va? ¿Qué gente más rara, ¿no? Eso yo creo que es un marco que a los demócratas de momento les está yendo muy bien, y probablemente tengamos allí una de las claves de ese cambio que hemos visto de este verano a esta parte de las encuestas. Ignasi.
Sí, creo que vamos a estar bastante de acuerdo, ¿no? Había dos planos. Uno, que Kamala Harris fuera capaz de demostrar que tiene solidez. También me quedo lo de la lente de contacto, ¿no? Que tiene me ha encantado. Es genial. Pero que tiene solidez de contenidos, que no todo es buenismo, que no todo es kumbaya, que no todo es felicidad, que no todo es sonrisas, sino que efectivamente tiene un plan económico, sabiendo que estas elecciones las van a decidir los indecisos, y dentro de esos indecisos obviamente estamos hablando de republicanos moderados, ¿no? Que se animen a decir, bueno, no nos gusta Trump, pero al menos nos protege el bolsillo, no nos gusta Trump, pero nos hace más ricos. Ese tipo de republicanos son a los que había que convencer que Kamala Harris tiene un proyecto económico, y no solo eso, sino que el de Trump es peligroso y puede hundir al país, ¿no? Y por tanto en ese ámbito de solidez de contenido lo ha hecho muy bien. Ha parecido que tiene ideas y que tiene un proyecto detrás, que efectivamente es en parte el de Biden, del que es corresponsable, y en parte no. Pero obviamente había ese otro elemento de intangibles que tiene todo debate, pero más que ninguno, ¿no? En el que se sumaban distintos elementos, se sumaba ese contraste entre un hombre amargo, agrio, que no miraba la cámara, absolutamente entristecido, cabreado desde el minuto uno, diciendo yo por qué tengo que estar aquí con esta señora, ¿no? Que no quería ni darle la mano, y ella se acercó a darle la mano al inicio, y ella en cambio mirando a cámara, con aplomo, con sonrisa, con esa sonrisa cálida que tiene y empatía que tiene, pero efectivamente, bueno, combinándolo con ese aparecer presidencial, ¿no? Con autoridad, con confianza y con ese elemento generacional que quedó muy claro y que repitió varias veces. Por lo tanto, creo que la mezcla de las dos cosas pues da claramente una victoria. Claro. Una victoria. Y es que ayer lo recordábamos también con Miguel, que decíamos, en este debate el anciano es Donald Trump, el que estuvo siempre acusando y señalando a Joe Biden por sus capacidades, por la edad que tenía. En este caso era al revés. Víctor. Pues bueno, yo creo que Harris ha ganado por puntos, no por KO. Biden sí que perdió por KO frente a Trump en junio, pero ha ganado Harris claramente por puntos. Ha sido un debate histórico, porque yo creo que un demócrata por primera vez no ha estado a la defensiva frente a Trump, como estuvieron Biden o Hillary Clinton, sino que lo ha acorralado, como titula el país, o lo ha puesto a la defensiva, como dice el titular del New York Times, ¿no? Y yo creo que Harris ha presentado una hoja de ruta para los políticos que se enfrentan a los populistas, a los Trumps de todo el mundo, ¿no? Ha enseñado que se les puede vencer a esos bulos con un discurso contundente, agresivo y fuerte. Evidentemente, las encuestas después de los debates son formas, yo creo, bastante imprecisas para medir el estado de ánimo, porque los militantes se dejan llevar por sus emociones, y una forma más fiable es mirar la evolución del dinero, ¿no? Que es más fiable que los corazones, y los mercados, las casas de apuestas dicen que el vencedor ha sido claramente Harris, que contaba o partía con una ventaja aproximadamente el 52% de probabilidades de ganar las presidenciales antes del debate, y que ahora se ha colocado claramente por encima del 55%. Yo creo que Harris lo ha hecho muy bien, se ha proyectado como presidenciable. Su discurso de aceptación en la Convención Demócrata entusiasmó desde el punto de vista del patriotismo, de su historia personal. A los americanos les gustan las remontadas y simpatiza con una persona que viene de una clase trabajadora, ¿no? Pero faltaba ver si había contenido de políticas públicas. Yo creo que ha mostrado algunas de esas trazas hoy. La cuestión es si se mantendrá esta ventaja en unos días, y la cuestión, en línea con lo que comentaba Ignasi, si ha convencido Harris a los votantes decisivos en los lugares que importan, los estados decisivos, tanto como los tertulianos no decisivos en las tertulias no decisivas como la nuestra. Y la verdad es que no son mucho más que los tertulianos esos votantes decisivos, ¿no? Se calcula, dicen, ¿no?, muchos analistas, que dependerá sobre todo fundamentalmente de en qué lado caiga Pensilvania, si en el lado demócrata o republicano, la noche electoral, y estamos hablando, pues no sé, de unos pocos miles, de unos 5.000 votantes, ¿no?, que pueden decir las elecciones. En todo caso, a esos indecisos yo creo de entrada que les debería haber convencido más el mensaje de Harris. Voy a hacer una pausa. Ya tienen la mano levantada ya Cristina. Vamos a seguir con el análisis, y aquí también Miguel Ángel Muñoz Encinas. Hacemos una pausa y continuamos.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 8:52 de la mañana, 7:52 en Canarias, en el aviecto Víctor Lapuente, Cristina Monge, Ignacio Guardans y sí que también Miguel Ángel Muñoz Encinas, que ha estado al frente de la retransmisión que por primera vez ha ofrecido la cadena SER de un debate presidencial en Estados Unidos. Miguel, antes de irte, hemos destacado a lo largo de la mañana que los moderadores han tenido un papel muy importante en este debate porque han estado desmontando, y lo han hecho en directo, todos los bulos, o la mayoría de los bulos, que Trump, que como acabamos de escuchar, ha ido diciendo y que no han sido pocos. Sí, ya decíamos durante la retransmisión en directo que Trump estaba perdiendo esta noche 2 debates, uno contra Kamala Harris y otro contra los moderadores, porque los periodistas de ABC News, David Muir y Lindsay Davis, han hecho un trabajo incansable en defensa de los hechos ante la avalancha de mentiras de Trump. Primero le han dicho que ni se puede abortar en el 9º mes, como sostiene él, ni mucho menos matar bebés recién nacidos. There is no state in this country where it is legal to kill a baby after it's born. Le decía Lindsay Davis, no hay ni un estado en este país en el que eso sea legal. Luego le han recordado que es absolutamente falso que los inmigrantes se coman los perros y los gatos de los norteamericanos. I just want to clarify here, you bring up Springfield, Ohio, and ABC News did reach out to the city manager there. He told us there have been no credible reports of specific claims of pets being harmed, injured. Aludía Donald Trump a una localidad de Ohio que se llama Springfield. Sí. Hay un montón de Springfield, ya sabéis, en Estados Unidos. Pues el de Ohio, y decía David Muir, mire, hemos consultado allí y es que eso no pasa. Y por último han colocado al candidato republicano ante su espejo. Y este pasaje que vamos a escuchar lo explica a la perfección. Ha habido un momento en el que David Muir ha preguntado a Trump por algo que dijo la semana pasada en una entrevista en un podcast. Vamos a empezar por escuchar primero lo que dijo Trump en esa entrevista. Le preguntaban por su insistente negativa a reconocer que perdió las elecciones de 2020 contra Biden, y dijo esto. En las segundas elecciones, las de 2020, conseguí millones de votos más que la primera vez. Me dijeron que si conseguía más de 63 millones, que son los que conseguí en las primeras, ganaría, que no podía no ganar, y conseguí millones de votos más, y perdí por los pelos. Lost by a whisker, perdí por los pelos. Esta frase fue noticia porque era la primera vez en 4 años que Trump reconocía que había perdido contra Biden. Pero cuando el moderador le ha preguntado por esto, Trump ha contestado primero que sí él había dicho eso, luego que no reconocía haber perdido y finalmente admitiendo que lo había dicho pero que de forma sarcástica. Y todo en 9 segundos. Are you now acknowledging that you lost in 2020? No, I don't acknowledge that at all. I said that sarcastically. You know that. It was said, oh, we lost by a whisker. That was said sarcastically. Y acto seguido, Trump se ha puesto a discutir durante minuto y medio con el moderador. David Muir ha terminado recordándole que él vio esa entrevista que acabamos de escuchar, la del podcast, y que no detectó el sarcasmo por ningún lado. La cara de Trump era un cromo. Muy buen trabajo el que han hecho los periodistas de ABC News. Muchísimas gracias, Miguel. Descansa. A vosotros. Hasta luego. Chao. Cristina, que pedías la palabra. Bueno, primero, Víctor, te ha debido escuchar Kamala Harris porque acaba de mandar un correo electrónico a su base de datos recordando que los debates no ganan elecciones y diciendo hemos ganado, hemos dado esperanza, pero hagan ustedes el favor de apoyar la campaña. Así que yo creo que te ha oído, Víctor, y ha dicho vamos a recordar lo obvio, ¿no? Pero efectivamente es así. No, yo estaba pensando, escuchándoos, que qué es lo que tiene en común todo lo que ha ido haciendo Kamala Harris desde que fue nominada candidata hasta hoy. Yo creo que ha conseguido no solamente dar la vuelta a las encuestas, que eso digamos que es la consecuencia, sino que ha conseguido generar esto que en política es tan importante y que tantas veces se olvida, ¿no? Y es recordar que la política es un ejercicio de seducción. Seducción de propuestas, pero también seducción de una manera de mirar la vida. Esa sonrisa que antes apuntaba, creo que era Ignasi, ¿no? Con ese tono empático, con ese tono amable, la recuperación de la libertad como algo propio del Partido Demócrata y sobre todo la idea de esperanza y de mirar al futuro, es que cambia radicalmente el discurso de un candidato. Y eso es algo que muchas veces se olvida a candidatos incluso de sectores que tradicionalmente habían estado en esa posición, ¿no? Y estoy hablando claramente de la izquierda. Entonces quería resaltar el valor de esa idea de futuro, de esa idea de esperanza, de esa idea de empatía, porque la política es eso, es un ejercicio de seducción. Lo voy a retomar por aquí porque me parece muy interesante esta reflexión y después una reflexión que ha salido también antes cuando creo que era Víctor que decía, bueno, se puede hacer frente a las mentiras, algo que no había hecho ni Hillary Clinton, no había hecho Joe Biden, y en cambio sí ha sido la estrategia de campaña, del debate de Kamala Harris, que es enfrentarse a lo que dicen los representantes del tipo de populismos como es Donald Trump. Voy a hacer una pausa, a la vuelta seguimos con el debate todavía, iremos también a toda la actualidad nacional. Primero Íñigo.
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. El debate en Estados Unidos, todo el impacto de la política venezolana en la española se llevan hoy buena parte del análisis en el abierto. Estamos todavía en Estados Unidos, imaginen lo que nos queda. Pero empieza ahora mismo la sesión de control al gobierno en el Congreso y hoy también es un día significativo en Cataluña. Es 11 de septiembre, la primera diada con un presidente no independentista en mucho tiempo, Sergio. Salvador Illa, que ayer ya aprovechó para cambiar el discurso de los últimos años, reivindicar la diada, dijo como momento de reencuentro. La manifestación va a ser por la tarde, aunque habrá actos desde primera hora y además de cuánta respuesta va a encontrar esta vez el independentismo en la calle. La otra cuestión es la posible presencia de la extrema derecha. Radio Barcelona, Xavi Abelló. De momento, hasta ahora empiezan las tradicionales ofrendas al monumento de Rafael Casanova, con la ofrenda ya hecha del gobierno de la Generalitat, presidido por Salvador Illa, que ha tenido ya lugar. Esta es la primera diada en más de una década sin un gobierno independentista. Aquí hay unas pocas decenas de personas de público para ver estas ofrendas. Esta pasada noche ya ha habido algunos primeros abucheos contra Esquerra Republicana en la ofrenda en el Fusá de las Moreras. Y esta tarde el independentismo volverá a tener una prueba de unidad en la manifestación de la tarde, en la que llegan con una división agravada en las últimas horas por la posible presencia de la extrema derecha. En Francia, a esta hora está previsto que empiece a declarar ante el juez Dominique Pelicot, el hombre acusado de drogar a su mujer para, una vez dormida, ofrecerla a decenas de otros hombres que la violaban. Corresponsal Vicens Batalla. Hola, buenos días. Hasta ahora se espera la llegada al Tribunal Criminal de Aviñón de Dominique Pelicot, que debe declarar por primera vez desde el inicio del juicio. Este martes ya se retrasó su interrogatorio porque desde el lunes se hallaba ausente a causa de una enfermedad desde la prisión donde está. Pero el presidente del tribunal anunció ayer tarde que los exámenes médicos habían concluido que no había ninguna razón para que no pudiera estar hoy. El hombre de 71 años es el principal acusado en el juicio tras haber sometido durante 10 años a su mujer Gisela a violaciones de otros hombres, drogándola para dejarla dormida. En la audiencia también comparecen acusados 50 de estos otros hombres, cuyos abogados aducen que creían que se trataba de encuentros libertinos. Las declaraciones de Dominique Pelicot son claves para establecer el grado de responsabilidad de cada uno. Y también es noticia México. 86 votos a favor, 41 votos en contra y 0 abstenciones, por lo que se reúne la mayoría calificada Después necesaria. de 12 horas de fuerte debate con la irrupción de manifestantes que ha obligado hasta a cambiar de sede y el intento de la oposición de tomar la tribuna, el Senado ha aprobado la reforma del Poder Judicial que proponía el presidente López Obrador. Es una reforma muy polémica que, entre otras cosas, contiene un capítulo para elegir magistrados a través de una votación popular. Aún así, al oficialismo le falta un voto para sacar definitivamente adelante el proyecto. De los deportes, AMPE, el equipo español debuta hoy en la fase de grupos de la Copa Davis. Desde las 4 de la tarde en el Palacio La Fonteta de Valencia, España-República Checa. El formato es de 2 partidos individuales, otro de dobles. Con Carlos Alcaraz como indiscutible número 1, el capitán David Ferrer tendrá que anunciar quién es el número 2 y qué 2 tenistas disputan ese partido de dobles. En este grupo se impuso ayer Australia 2-1 a Francia. Del fútbol se han disputado partidos de clasificación para el Mundial de 2026 en Sudamérica. Colombia se ha impuesto 2-1 a Argentina con asistencia y gol de James Rodríguez, y Paraguay ha ganado 1-0 a Brasil. Tras 8 jornadas lidera Argentina 18 puntos, Colombia es segunda con 16, Brasil ocupa la quinta plaza con solo 10.
Cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9 y 7 minutos de la mañana, 8 y 7 en Canarias, en el abierto Víctor Lapuente, Cristina Monge, Ignasi Guardans, en el análisis todavía del cara a cara, del debate de esta madrugada entre Donald Trump y Kamala Harris, con algo que decía Cristina y algo también que decía Víctor. Ignasi, decía Cristina, la política tiene mucho de ejercicio de seducción y esto lo ha manejado muy bien Kamala Harris, y después ha manejado bien el hecho que destacaba antes Víctor, que se puede hacer frente a las mentiras, a las afirmaciones de estos populismos como el de Donald Trump. No se había hecho en debates anteriores, con lo cual le dejas el discurso, le dejas que diga lo que quiera, y en cambio esta vez su oponente Kamala Harris ha puesto pie en pared. Sí, su oponente con el apoyo inestimable sí, de los periodistas, ¿no? Que porque no es lo habitual tampoco. No, y con una elegancia exquisita sí. Le han ido parando los pies. Que claro, lo alucinante es que le han tenido que parar los pies no en matices de, oiga, este índice estadístico que usted ha dicho se equivoca no es justo. Con el número. No, le han dicho, mire, no es verdad que los inmigrantes estén comiendo los gatos y los perros, no es verdad que se esté ejecutando a bebés, o sea, es el nivel en el que estamos. Esto iba a decirte, Ignasi, date cuenta, o sea, que ¿cómo que tienes que decirle a alguien que esto no es verdad? O sea, claro. Estamos en este punto. Es decir, ese es el nivel de enfermedad que tiene Estados Unidos en este momento. O sea, estamos viviendo, y eso es historia total, pase lo que pase, aunque yo creo que va a ganar Harris, pero pase lo que pase, diré, hay una sensación de excepcionalidad, de absoluta locura, que entre otras cosas se demuestra también por los apoyos que tiene Harris. O sea, el otro día lo veía en un tuit hablando de la tienda de los demócratas, ¿no? The tent, una tienda en la que cabe Anastasia Ocasio-Cortez, que es lo más rojo que se puede ser en Estados Unidos. En Europa sería una socialdemócrata, pero allí es muy roja, y Dick Cheney. O sea que, claro, ¿qué candidato en la historia de Estados Unidos tiene el apoyo explícito a la vez de Dick Cheney y de Ocasio-Cortez? Que eso esté ocurriendo da una idea clara de la excepcionalidad absoluta que estamos viviendo y de lo que tiene Harris enfrente, ¿no? Que es efectivamente pues un iluminado. Y entonces a ese iluminado, un personaje weird, pues había dos fórmulas. Una, pues intentar mantener la dignidad y hablarle con argumentos a lo Biden, o ir a saco, con perdón de la expresión, y es lo que ha decidido hacer ella. Lo está haciendo antes que ella la campaña, o sea, la campaña, los vídeos de campaña, que imagino que algunos los habéis visto, son directos, son todos a la yugular, cada vez más, y ella es lo que ha decidido hacer, y a la vez hacerlo con gracia, con estilo, y tocando esa idea que incluso los republicanos más pro-Trump, pero gente que son republicanos entienden que es, oiga, pasemos página, no queremos más ataques de ira como este, y eso sí lo entiende. O sea, incluso hay gente que puede pues ser muy pro-life y ser muy conservadora en sus valores, que lo que está es cansada. Y los que hemos vivido, perdonad la comparación, pero sabéis que yo esa comparación la llevo usando hace años, los que hemos vivido el procés, sabemos que eso vale mucho en política. O sea, hay gente que al final ha dejado de votar el independentismo no porque haya cambiado de idea, sino porque está harto de tanta tontería y harto de tanto show. Y eso está pasando también, y esperemos que pase en buena medida, en Estados Unidos, que es tener una persona delante que diga, oiga, pues mire, yo no sé si me fío mucho de usted, pero sé que estoy harto de lo que representa el otro, y por tanto le voto a usted, y eso es lo que nos esperan. Víctor. Sí, estoy de acuerdo con lo que decía Ignasi. Es Trump una enfermedad americana y también una epidemia global, ¿no? Porque lo estamos viendo con algunas declaraciones de los políticos en Europa con la inmigración hoy, o como decía Ignasi ayer con el procés, ¿no? Que también fue un movimiento populista. Pero hoy hemos visto que hay cura, que es posible, ¿no? Y a las virtudes de Kamala Harris que ha señalado Cristina me gustaría añadir una, ¿no? Que es la astucia, porque programáticamente ha ido a la caza del votante y la votante de centro. Claro. En este sentido, seguramente llega como la candidata más conservadora que los demócratas hayan tenido en la historia reciente de Estados Unidos. Y desde su nominación, si os fijáis, ha enfatizado mucho la grandeza de Estados Unidos, el sueño americano, y las políticas anunciadas. Sí que ha anunciado un aumento de los impuestos a los ricos, pero sobre todo las políticas sociales son para ayudar a los americanos a progresar en la vida, para cumplir ese sueño americano que ella tuvo, ¿no? Entonces el mensaje ha recuperado la bandera de la libertad para los demócratas, pero también la bandera de la meritocracia, que es un concepto denostado por la izquierda más radical, que protagonizaba Ocasio-Cortez, por ejemplo, en Estados Unidos, y que ha imperado en el debate público de la izquierda americana durante años. Ese debate de la justicia social, pues no lo ha rechazado del todo. Tiene elementos de justicia social, pero ha dicho, también tenemos la idea de la meritocracia, del sueño americano, y vamos a ir por encima de las etiquetas partidistas, ¿no? Con un mensaje de unión parecido al de Obama en 2008. Y una última consideración con respecto a la derrota en la televisión hoy. Eso puede ser para un populista una victoria, lo hemos visto en otros casos, ¿no? Con Trump,
también con Milei hasta cierto punto, si puedes convencer a la gente, a tus seguidores, de que la televisión estaba sesgada, que los moderadores estaban con Harris, casi una encerrona de 3 contra 1, que algo que han repetido ya varios líderes republicanos, incluido Trump, ¿no? Durante todo este verano hemos estado hablando mucho sobre la importancia de desmontar los bulos y cómo los expertos advierten de que es necesario para combatir la desinformación, pero no es suficiente. Hay que ser muy cauteloso, a no ser que las fuentes que desmientan esos bulos sean realmente creíbles y el votante mediano, esa votante de Pensilvania crea que esas personas no están sesgadas. Yo creo que no ha sido el caso, pero en todo caso sí que es verdad que hay mucho trecho hasta noviembre. Ayer, antes del debate, en el voto popular, Harris apenas le llevaba una ventaja de 2 puntos a Trump, lo que se antojaba, al menos hasta ayer, insuficiente, porque un candidato demócrata, para que alcance la presidencia, necesita como mínimo más o menos un 3% de ventaja sobre el candidato republicano. Pero en todo caso, yo creo que sí que le ha salido mejor a Harris la estrategia que ella tenía. Los dos venían con una estrategia muy clara, ¿no? Porque Trump quería movilizar a la base, no quería ganar nuevos adeptos, y eso implica pues ser mentiroso, racista, incontrolable. Eso ya nos lo podíamos imaginar que lo iba a hacer, y no le ha ido mal en el pasado, pero no lo ha hecho tan bien como se esperaba. Y lo que sí que le ha salido bien es la estrategia de Harris, que es la contraria, que es acercarse al votante mediano, moverse hacia el centro, y ahí yo creo que le ha funcionado muy bien. Y a las clases medias, recuperar un discurso muy claro de clases medias norteamericanas que el Partido Demócrata no había puesto tanto el foco en los últimos tiempos en eso, ¿no? Entonces yo creo que es la unión de todo lo que hablábamos, ¿no? De la seducción, de la recuperación de banderas propias, de clases medias, etcétera. Pero a mí este debate me deja una pregunta en el aire. Claro, cuando tú escuchas a un candidato a presidente del gobierno de Estados Unidos decir que los inmigrantes están comiendo a los caniches, ¿no? Te preguntas realmente ahí qué está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que hay en esa mente? Y yo creo que Trump sigue instalado en esa idea que él mismo hizo popular, de yo ahora mismo podría salir a la Quinta Avenida, pegar tiros a quien pasara por la calle y me seguirían votando, ¿no? Entonces la pregunta que deja en el aire este debate, después de escuchar al Trump que hemos escuchado, es ¿eso sigue siendo así? ¿O Estados Unidos, como decía Kamala Harris, ha pasado página ya de ese momento y está en otra pantalla? Mira, has citado tú la afirmación esta de que los inmigrantes se comen a las mascotas de los estadounidenses. Es sin duda una de las frases más sonadas. Además lo destacábamos antes, que unos moderadores tengan que rebatirle casi una obviedad, ¿no? Es que es delirante, pero es que así ha sido. Y esto, Pablo Morán, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Precisamente este pasaje del debate, este momento en el que acusa a los inmigrantes Donald Trump de comerse a los gatos y a los perros, es lo que está teniendo más repercusión en redes. Claro, una de las estrategias que está siguiendo Kamala Harris y su equipo de campaña es tomarse con humor muchas de estas barbaridades que está diciendo Trump, precisamente para subrayar la perplejidad, ¿no? Claro. de las barbaridades de este hombre. Y claro, eso también se está trasladando a las redes. Y en las redes los usuarios están tirando de mucho humor sobre esa afirmación de Donald Trump, con memes, con referencias, por ejemplo, a los Simpson, porque sabéis que él ha dicho que es en Springfield donde se comen a los gatos y a los perros. Bueno, pues las mascotas de los Simpsons se miran absolutamente desconfiadas, ¿no? Y no sé si te acuerdas de un personaje de una serie de los 90, Alf. Sí. Bueno, recordáis que se comía gatos. Es verdad, ¿no? Pues, es verdad. Pues hacen esa comparación, obviamente, después de haber escuchado a Trump en el debate de esta noche. Como te digo antes, mucho humor. Claro, es que es la única manera de reaccionar. Ahora algunas televisiones están repitiendo alguna de la gestualidad, de los gestos de Kamala Harris y la manera como ella le mira a él, como decir, es que no voy a decir nada, porque ¿qué voy a decir ante esto? ¿No? Yo creo que es la manera de combatirlo. Dime, Ignasi. No, es interesante que en realidad retrata, más allá de lo ridículo que es la afirmación, retrata una manera determinada de enfrentar la verdad, que también lo sacó la propia Harris, ¿no? Porque cuando los periodistas le rebaten, digo, para los que no estaban, no le dicen simplemente esto que usted dice es falso, no, le dicen esto es falso porque así lo ha afirmado el responsable máximo de no sé muy bien qué en Springfield, ¿no? En la autoridad civil. O sea, lo hemos comprobado. Lo hemos comprobado, un funcionario ha dicho que esto es mentira. Y entonces el tipo dice, no, yo he visto un tío en la tele que dice que sí. Luego en otro asunto le rebaten y porque datos del FBI sobre el crimen en
en Estados Unidos, que ha bajado, él decía que había subido, ha bajado, y sacan datos del FBI. El FBI miente. Es decir, él tiene sus fuentes, y claro, independiente, ya puede venir el FBI, puede venir los bancos, puede venir quien quiera a dar datos, o las autoridades económicas, a dar datos, no son los que le gustan, todos los datos inventados son los que le valen, ¿no? Eso es lo que es relevante aquí detrás, o sea, es vivir en un mundo paralelo, y estuvo bien que Harris eso lo dijera. Es un corte quizá menor en conjunto con varios de los que habéis sacado, pero tuvo el valor de decir, oiga, el señor que está aquí al lado vive en un mundo que no es real y por tanto no está en condiciones de ser presidente. Pablo, no te vayas, que quiero seguir hablando contigo en este caso de Venezuela. Quédate ahí, que voy a hacer una pausa para la publicidad y vamos a Venezuela, pero sobre todo con la pata de la política nacional que tiene que ver con Venezuela. Ángeles Barceló. 9:20 de la mañana, 8:20 en Canarias, en el abierto Víctor Lapuente, Cristina Monge, Ignasi Guardans. El Congreso tiene hoy muchísima actividad en la agenda parlamentaria. Ahora mismo está en marcha la sesión de control al Gobierno, sin Pedro Sánchez, que está de viaje a China, pero una de las cosas más significativas que van a pasar hoy en el Congreso es la votación de la proposición no de ley que presentó el Partido Popular para que el Congreso reconozca al opositor, González Urrutia, Edmundo González Urrutia, como el presidente electo de Venezuela. La iniciativa se va a aprobar hoy. El Congreso le va a pedir al Gobierno que reconozca a Urrutia. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Y es una proposición no de ley que va a salir adelante gracias al PNV, que esta vez ha decidido unirse al bloque de la derecha. Sí, lo confirmaba ayer Aitor Esteban. El PNV va a dar su apoyo a esta PNL. El de ayer fue un debate de un tono muy duro, sobre todo por parte de Cayetana Álvarez de Toledo, quien acusó al Gobierno de ser cómplice de los planes de Nicolás Maduro. Y hace tan solo unos minutos, Ángel, aquí en los pasillos del Congreso, Feijóo ha hablado sobre esto ya con otro tono. Ha pedido democracia en Venezuela. Espero que la Cámara vote a favor del reconocimiento de que ha ganado las elecciones en Venezuela. Espero que la Cámara
acepte la democracia que nosotros también pedimos para España y para el conjunto de los países democráticos. Espero y lo deseo, y me sorprende mucho que el PSOE defendió que seguirá los pasos de Europa en el reconocimiento a González Urrutia. Además presentó una enmienda poniendo el papel de José Luis Rodríguez Zapatero, pero esta proposición del PP, si nada se tuerce, Ángel, saldrá adelante con el apoyo del PNV. Aitor Esteban lo justificaba así, decía que hay que apoyarla porque si no es una victoria moral de Nicolás Maduro. La derrota de esta proposición no de ley supondría una victoria del régimen de Maduro moralmente. Y eso, desde luego, tampoco lo podemos consentir. Desde el gobierno, Ángel, se recuerdan que esta PNL, como te digo, va a salir adelante en la votación que se va a celebrar a lo largo de la mañana. Dicen que solo tiene un carácter simbólico, nada vinculante. Josu, volveré contigo en un ratito. Estoy escuchando de fondo la sesión de control al gobierno. Volveré contigo cuando hablemos de financiación autonómica. Hasta luego, Ángel. Hasta ahora. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sánchez, desde la distancia, está siguiendo todo el debate que hay aquí en España sobre el reconocimiento, ¿no?, de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. El gobierno sigue en el punto en el que estaba desde la misma noche electoral en Venezuela, que es conseguir, antes de pronunciarse, conseguir la publicación de las actas para poder avanzar. Sí, no se mueve el Ejecutivo de la que es también la posición de la Unión Europea, insistir en reclamar esas actas, no reconocer a Nicolás Maduro y trabajar, ha dicho Sánchez, en la unidad de los 27 para ganar un cierto margen de tiempo. De aquí a finales de año, que es cuando la oposición espera poder investir a Edmundo González, en ese margen de tiempo lo que quiere el Gobierno de España es mediar y encontrar una salida que vehicule la voluntad del pueblo venezolano en las urnas. Así lo ha explicado el propio presidente del Gobierno en una comparecencia esta madrugada desde China. Será entonces, antes de enero, cuando haya que tomar una decisión definitiva sobre el reconocimiento del líder opositor. El jefe del Ejecutivo, que ha rechazado la petición del PP, a la que, como contábamos, se sumaban Vox y el PNV, Sánchez respondía así a las críticas del partido de Feijóo por su postura. Cuando escucho a la oposición es lo de siempre, es decir que no a todo lo que haga el gobierno, como sea, donde sea y pese a quien sea. Si asilamos, porque asilamos. Si no asilamos, porque no asilamos. En fin, yo creo que quedan desnudos en su incongruencia. El presidente Ángels, que ha defendido que la concesión del asilo a Edmundo González en una cuestión de humanidad, un compromiso civil de la sociedad española, ha dicho, con personas que están sufriendo la persecución y la represión del régimen venezolano. Hasta luego, Guille. Hasta luego. Pablo, el reconocimiento que va a pedir el Congreso es algo simbólico porque la decisión final será del Gobierno, y ayer ya destacábamos que el Gobierno está alineado con el resto de gobiernos europeos que reclaman lo mismo, que reclaman ver esas actas antes de pronunciarse. Exacto, y la proposición que hoy va a aprobar el Congreso a priori tiene un encaje complejo ante esa posición común vigente en la Unión Europea, porque si España reconoce la victoria de Edmundo González, rompe esa posición común, y para que Europa lo haga hay que poner de acuerdo a los 27 que al menos hasta ahora pues no han visto ventaja en dar ese paso, en parte por la experiencia fracasada de Juan Guaidó. Lo que nos dicen fuentes oficiales es que el Gobierno, ya lo apuntaba también ahora Lerma, seguirá trabajando para mantener esa posición común dentro de la Unión Europea. Descartan, por tanto, reconocer a Edmundo González de forma unilateral. Lo que sí aceptan es abrir ese debate con el resto de socios comunitarios, estudiar con ellos si esto puede ayudar a encontrar una solución política negociada en beneficio del pueblo venezolano. De momento, los 27 han preferido guardarse esa carta, al menos hasta ahora, no reconocer vencedor alguno, tampoco a Maduro, no reconocen su legitimidad, y hay que tener en cuenta que el nuevo mandato presidencial en Venezuela empieza en enero, quedan meses, y de momento la Unión Europea, como te digo, no ha percibido ventaja en dar este paso, al menos de momento, sin tener ni poder verificar antes las actas electorales oficiales. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Quiero poner el acento en este punto, Ignacio, en la postura del Partido Nacionalista Vasco, porque incluso ayer parecía como que Aitor Esteban tenía ciertas dificultades para justificar la posición del PNV en esta votación a favor del reconocimiento por parte de España de la presidencia de Edmundo González Urrutia. Yo no sé, Ignacio, si hay que interpretarlo como un toque de advertencia al Gobierno de decir, oye, que no vamos a estar siempre ahí, que nosotros vamos a votar según nos parezca, y sobre todo después de esas polémicas palabras del presidente del Gobierno en el Comité Federal del Partido Socialista, cuando dijo eso de yo puedo seguir gobernando sin necesidad del Parlamento. Yo creo que no, Ángels, creo que no va por ahí. Perdona, en este caso creo no. que no. Sí, es lo que intuyo, pero
No, yo creo que cada partido tiene su historia. El PNV es un partido que ha sabido trabajar siempre con su historia y que sabe perfectamente, vamos, que tiene, pues que no va dando bandazos, ¿me entiendes? Que tiene su tradición, y la relación del PNV con Venezuela viene de muy lejos, viene de muy lejos, y por tanto el PNV no se atreve, o no quiere, no se atreve así humillante, no quiere votar contra la oposición de Venezuela, y el PNV ha hecho lo que le ha dicho, que lo que le ha pedido la oposición de Venezuela, y eso tiene que ver con razones históricas, tiene que ver con la presencia de descendientes de vascos que probablemente votan a distancia en Venezuela, tiene que ver con una tradición de la política exterior de PNV, va muy condicionada por la propia por su propia situación demográfica, por decirlo así, ¿no? Y en este caso no hay nada nuevo si uno mira la hemeroteca, mira los diarios de sesiones y mira cuál ha sido la actitud del PNV, igual que en su caso la de Coalición Canaria también. Yo recuerdo cuando estuve en ese congreso hace muchos años, recuerdo la agresividad siempre y la combatividad, si se quiere, de Coalición Canaria con Venezuela, ¿no? Porque era un tema que les afectaba cuando en ese momento el resto de España no se miraba con la misma pasión. Quiero decir, por tanto, creo que lo del PNV es coherente con su propia tradición, más que fruto de una estrategia de marcar al PSOE de yo no estoy. Y de ahí la contradicción justamente, o la incomodidad de Aitor Esteban, de que por un lado tiene que hacer lo que el PNV no podía no hacer. O sea, tiene razón Aitor Esteban cuando dice, es que si esto se hubiera perdido hoy, Maduro se lo hubiera apuntado. Eso es verdad. Y yo no digo que estuviera de acuerdo pero también con este dice voto, pero también dice que esto no va a servir para nada. De acuerdo. No, por supuesto. Y además voy al argumento que contradice su voto. Y además es la excepción dentro de Europa. Bueno, totalmente. Bueno, perdóname, si me dejas apuntar un segundo lo de la excepción dentro de Europa. Las cosas que vienen de Europa no vienen del Espíritu Santo. Yo siempre, hace mucho tiempo que explico que las decisiones de Europa no son como las encíclicas vaticanas, que esas sí las escribe el Espíritu Santo y de repente salen, ¿no? Pero las decisiones del Consejo no las escribe el Espíritu Santo, las escriben humanos y alguien las promociona. Y por tanto no podemos estar aquí esperando que Europa forme una posición común, sino que esto se lidera. Y eso lo sabe también el PP. Yo viví en directo la posición común sobre Cuba. Y como eso de repente, una vez Aznar la consiguió, porque en ese momento era un Aznar ultrapoderoso, y consiguió que la Unión Europea entera se pusiera detrás de lo que era la posición de Aznar superdura con Cuba, y una vez la tuvo, pues sacudía al PSOE con la posición común. Cállese, que la posición común dice esto y usted no puede decir lo contrario. ¿Por qué? Porque era su posición y consiguió su posición que se convirtiera en posición común respecto de Cuba, ¿no? Por tanto, a mí me gustaría ver al gobierno no solo diciendo, bueno, vamos a esperar qué dice Europa. No, ¿usted qué posición tiene? Y yo del gobierno esperaría, no el reconocimiento, que creo que no está bien, pero bastante más dureza con el régimen de Maduro. Y que esa condena, probablemente con sanciones en el horizonte, es lo que acabará siendo la posición común, que tiene que liderar España, y no estoy seguro de que lo está haciendo, o al menos no lo comunica bien. Vamos a ser generosos. Víctor. Pues estoy muy de acuerdo con Ignasi. Yo creo que la historia del PNV está muy ligada a la defensa de la democracia en todo el continente americano, coherente con su tradición, como decía Ignasi, y también con la acción del grupo liberal al que pertenece el PNV en el Parlamento Europeo. Han sido campeones de la defensa de los derechos democráticos en América. Es verdad que yo dudo sobre si el PNV hubiera votado a favor de la proposición para reconocer a Edmundo González como presidente si estuviera en el gobierno, no ya si tuviera la cartera de Exteriores, porque desde el Parlamento, en una proposición no de ley, puedes adoptar un perfil más moral que el pragmático, que el realpolitik del ministro, ¿no? Y eso ocurrirá en el Parlamento Europeo, perdona, Víctor. Sí, claro, efectivamente. En el Parlamento Europeo se va a votar algo muy similar a esa proposición. Claro, por eso precisamente, y de hecho yo lo apoyo, es decir, mi aplauso va hacia el PNV, porque creo que, primero de todo, hay que aplaudir a un partido que se cambie de bando en una votación. Creo que hay algo de salud democrática que no tengamos dos bloques solidificados, sea sobre Venezuela o sobre lo que fuera, ¿vale? Pero eso ya es una cuestión personal, pero aparte, para este caso yo creo que sí que es bueno. Creo en todo caso también que el gobierno ha hecho bien a acoger a Edmundo González. Si el gobierno español fuera bolivariano no hubiera venido, no se hubiera refugiado en la residencia de la embajada española en Venezuela, y yo creo que Sánchez lo ha explicado muy bien. Es un gesto de humanidad y de compromiso humanitario con la sociedad española, pero al mismo tiempo yo creo que hay que reconocer la victoria. ¿Por qué? Y es algo complicado, pero yo creo que al PSOE con Venezuela, en este caso con el reconocimiento de Edmundo González, le pasa lo mismo que al PP con la financiación. Se oponen a la propuesta del otro, ya sea la financiación singular para Cataluña o el reconocimiento de la victoria de Edmundo González, pero no proponen algo alternativo. Y yo creo que escudarse en Europa no es suficiente
suficiente, porque yo creo que en España, pues bueno, es un tema medular la relación con América Latina. España no se alinea con la Unión Europea, sino lidera la Unión Europea. El PSOE ha liderado la lucha por los derechos humanos en Gaza, y si ahí era necesario por una urgencia humanitaria, aquí lo es por la cercanía a nuestros hermanos latinoamericanos, como suele decir siempre el ministro Álvarez, y que reconoce que en política exterior siempre hay que afrontar dilemas morales, y esto lo es. Pero precisamente por eso yo creo que necesitamos ese liderazgo. En un mundo ideal haríamos o seguiríamos la sugerencia de Borrell, que dice, pues bueno, hay que conseguir un proceso que conduzca al reconocimiento de quién ha ganado las elecciones, o bien, como sugieren otras voces, repetiríamos las elecciones con observadores internacionales, presos políticos fuera de la cárcel, exiliados políticos dentro del país, sin atosigamiento de las fuerzas de seguridad chavistas. Pero estas posibilidades ideales no existen. Entonces, si nos toca elegir a nosotros, que estamos aquí, quién de estas dos personas tiene que sentarse en el sillón presidencial el 10 de enero de 2025, Maduro o Edmundo González, yo creo que debemos plantear y reconocer la victoria de Maduro. De hecho, yo creo que es el corolario que se sigue de la propia lógica de Sánchez, que ha dicho, ¿no? Esta noche, pues no hemos reconocido la victoria de Maduro y hemos pedido la publicación de las actas. Pues bien, quien ha publicado las actas, al menos parcialmente, ha sido la oposición. Maduro no, por tanto yo creo que tiene más números para que le apoyamos. Yo creo que es un reconocimiento moral necesario, aunque evidentemente es de un parlamento y no desde la fuerza que tiene un gobierno. Cristina. Pues me va a tocar discrepar, ya lo siento. Pero bueno, esto es lo que tienen los debates, ¿no? Estamos hablando de la proposición no de ley que se presenta, es decir, no estamos hablando del hecho de la acogida en asilo de Edmundo González, ¿no? Lo digo por diferenciar bien las dos cosas. Es verdad que pero no se suelen diferenciar, ese es el problema. Ya, pero nosotros tenemos la obligación de diferenciarlo, ¿no? De explicarlo. Claro. Sí, entonces, es verdad que sobre intenciones es muy difícil debatir. Cada uno sabe cuáles tiene, ¿no? Por tanto, esto entra un poco en el terreno de la especulación. Pero vamos a ir a lo que sabemos de los hechos. Aitor Esteban, si se caracteriza por algo, es por tener una excelente oratoria y ser muy brillante a la hora tanto de explicar lo que quiere decir como de dejar claro lo que no quiere decir. No es una persona que suele dejar espacio para la ambigüedad, sino que dice muy claro lo que quiere decir y lo que no. Y cuando yo esta mañana lo escuchaba, ¿no? Diciendo, bueno, queremos reconocerlo porque si no sería darle una victoria a Maduro, pero al mismo tiempo entendemos que puede ser contraproducente para intentar llegar a una solución, a una salida al lío que hay en estos momentos en Venezuela. Una se pregunta, ¿qué hay aquí? Esto no es una forma de expresarse propia de un portavoz tan brillante como es Aitor Esteban. Es verdad que el PNV tiene esa trayectoria que los compañeros señalaban, eso es indiscutible. Pero esto llega en un momento en el que, como se decía, esto es una votación simbólica, es decir, de aquí no se deriva absolutamente nada, efectivamente, e incluso en un momento determinado ellos mismos reconocen esa contradicción de decir, ojo, que es que en un momento esto puede poner palos en las ruedas de una posible salida, una posible búsqueda de una solución en Venezuela. Y esto llega justamente unos días después de esa famosa polémica y yo creo que desafortunada frase del presidente Sánchez diciendo seguiré gobernando con o sin el Congreso. El PNV está dando un aviso y diciendo ¿puedo en un momento determinado cambiar de socios o votar con otros? Sí, lo está haciendo en un caso en el que además es inocuo, o sea, no hace daño al gobierno, no rompe nada, también. Al mismo tiempo le está dando ese aviso al gobierno de ojo, no cuentes conmigo con todos los votos todos los días, volviendo a recuperar la histórica frase de Ortúzar, también. Por lo tanto, sin poder entrar a valorar cuáles son las intenciones de cada cual, que insisto, eso cada uno lo sabe, pero yo creo que hay indicios suficientes como para pensar que en estos momentos al PNV le ha podido venir muy bien hacer ese guiño que decían Víctor Ignasi, ¿no? A su historia y a su trayectoria, pero al mismo tiempo, clarísimamente, dar un aviso al gobierno de aquí estamos y no cuentes con nosotros para siempre de forma incondicional. A ver, cuidado, porque esa idea de que las proposiciones no de ley en política exterior no valen nada, no son nada, son papel mojado, es igual, esto el gobierno le trae al fresco. Es declarativo, es declarativo. Ya, bueno, es declarativo, claro, porque la política exterior... Pero no tiene una capacidad ejecutiva, o sea, de aquí fíjate, no se deduce ningún hecho no hace falta que me expliques cómo funciona, de verdad. No, lo explico a la audiencia, y la audiencia también lo sabe, y yo lo que estoy intentando contradecirte, como decías tú... Las cuestiones parlamentarias son complicadas. Perdóname, que te estoy intentando contradecir con mucho respeto, porque justamente en tu intervención has dicho,
como es declarativo, es una especie de papel ahí que se pone en la pared. Y no es verdad, no es verdad. Representa la soberanía popular. Tanto la representa que cuando muchas veces ataca el PSOE al Partido Popular porque no se suma a una proposición no de ley, porque una proposición de ley condena el franquismo, por ponerte un ejemplo, y de repente el Partido Popular no la vota, pues monta un pollo. ¿Por qué? Porque no hacerlo significa una posición política. Quiero decir, cuidado, las proposiciones no de ley, también las de política exterior, son una posición política del Parlamento. Y ridiculizarla o reducirla a que, bueno, el Parlamento, el gobierno que siga haciendo lo que quiera, creo que eso no es verdad. Y va en la línea de que lo que dijo Sánchez el otro día, de yo gobernaré sin el Parlamento, se equivoca. Y no solo en cuanto a la ley y el presupuesto, sino a las posiciones políticas. Y por eso apuntaba lo que va a ocurrir probablemente en el Parlamento Europeo, donde va a haber, muy probablemente, ya veremos qué mayoría hay, pero conociendo los votos que hay, a mí no me sorprendería nada que muy pronto el Parlamento Europeo, que tampoco gobierna la política exterior, se pronuncie en una línea muy similar a esta proposición no de ley. Y la política está hecho de eso, de cosas que aparecen en el BOE y de cosas que tienen peso político. Y no se puede andar ridiculizando una posición del Parlamento como si no pasara nada. Por alusiones, sí. Desde luego, Ignasi. Y por mediación. Va por alusiones y después por mediación. Si de lo que yo he dicho deduces que estoy ridiculizando el valor de una PNL, de una proposición no de ley, me he explicado fatal. Por lo tanto, vuelvo a explicarme. El hecho de que se vote esa proposición una proposición no de ley, esta posición en la cuestión de Venezuela, es un tema que hace menos daño al gobierno que lo podrían hacer otras cuestiones de carácter ejecutivo. Vale. ¿Queda claro? Hombre, ya, pero es que interpretar que estaba ridiculizando, ¿no? Lo que has dicho antes, o que estaba infravalorando, no afecta nada, tú has dicho nada, no afecta nada. No afecta a cuestiones ejecutivas, es decir, es una cuestión que hace menos daño al gobierno de lo que podría hacer en otras cosas. Pero efectivamente, no, la exterior y la interior. Habla Cristina. Todas las políticas se hacen de gestos y el papel de los símbolos, de los gestos, de las declaraciones en política es fundamental, forman parte de su ADN. Ahora bien, puestos a elegir dónde yo puedo dar un toque al gobierno, en este caso se le hace menos daño que en otros casos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Eso sí. Por mediación, no es lo mismo que por mediación, claro. Víctor, y cerramos este asunto por mediación. Sí, yo estoy de acuerdo con bastantes cosas de las que decís, con Cristina, que sea un tirón de orejas al gobierno por parte del PNV no quiere decir que no haya un planteamiento moral, como sí, es que es compatible, es compatible. Efectivamente, y con Ignasi es verdad que importa la toma de posición de un parlamento y al mismo tiempo no tiene exactamente las mismas consecuencias inmediatas sobre los embajadores o sobre empresas, etcétera, o sobre las posibles vías de negociación que el gobierno pueda tener con el régimen de Maduro y con la oposición, que en el caso de que fuera el gobierno el que tomara. Y yo simplemente creo que la cuestión fundamental es ver si es contraproducente para que Venezuela haya una democracia liberal el año que viene, que es lo que queremos todos, o cuanto antes, el reconocimiento por parte de un parlamento de la victoria de Edmundo González. Y yo creo que no veo, como muchísima gente considera, que esto sea perjudicial para la transición democrática. Creo que las comparaciones con el caso de Guaidó son cuestionables, primero por el modo de elección de cada uno de ellos. En este caso ha habido un abrumador voto popular por Edmundo González, y en segundo lugar porque lo que falló con Guaidó no sé si fue el reconocimiento o el apoyo posterior, ¿no? Y ese es donde deberíamos concentrarnos ahora, ¿no? En facilitar ese apoyo posterior y facilitar que Edmundo González desde aquí, desde España, puede viajar, tejer a otros países y tejer las complicidades suficientes para que se produzca un cambio en la opinión pública y un cambio en los gobiernos que posibilite una presión definitiva para el régimen de Maduro. Financiación autonómica a la vuelta.
la cadena SER Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:42 minutos de la mañana, 8:42 en Canarias. En directo pueden ustedes escuchar. Está en marcha la sesión de control al gobierno sin la presencia de Pedro Sánchez. Sí, señora ministra, tan desastrosa como preguntando el Partido Popular a la ministra de Igualdad, pero antes las principales preguntas a la ministra de Hacienda sobre todo han estado muy focalizadas sobre la financiación autonómica. Josué Coello, vuelvo contigo en el Congreso. ¿Cómo han ido estas preguntas a la ministra de Hacienda? Sí, Ángeles, ha sido el tema estrella en la sesión de control. Hasta 5 preguntas a los ministros están relacionadas con la financiación de Cataluña y con el acuerdo entre PSC y Esquerra. Preguntas que vienen sobre todo de dos flancos, el del PP y el de Junts. Y como no está Sánchez, Feijóo, que no ha tomado la palabra en el hemiciclo, ha sido su número 2. Ha sido Cuca Gamarra, el que ha mantenido un intenso rifirrafe con María Jesús Montero por este tema. Este cuponazo se financia con los profesores de los andaluces, los médicos de los extremeños, el transporte de los manchegos y de los riojanos y la dependencia de los asturianos. Así se financia, así van a financiar el proceso. ¿Cómo pueden hablar de una progresividad fiscal y que aquellos que tienen más capacidad más aporten a la bolsa común cuando ustedes están perdonando 6.000 euros promedio a la gente más rica de este país, en Madrid, en Andalucía y en las comunidades donde ustedes gobiernan? Y en Junts, que con este tema huelen la sangre, han minimizado el acuerdo con Esquerra. Miriam Nogueras ha repetido que este acuerdo no es un concierto económico, pero Ángeles, te decía antes que la financiación es el tema estrella no solo de la sesión de control, también de la jornada, porque cuando acabe el control va a comenzar el debate de una moción presentada por el PP para que el gobierno, y leo literalmente, dé cuenta de las previsiones y compromisos adquiridos en torno a la financiación autonómica y la defensa de la igualdad entre los españoles. Josu, gracias. A vosotros. La financiación autonómica, que parece que está abriendo una brecha entre los varones del Partido Popular. Mariela Rubio, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. ¿Cuál es el tamaño de la brecha? Recordemos que el viernes acordaron todos los varones junto con la dirección del Partido Popular que no iban a tratar ningún asunto vinculado con la financiación de forma bilateral, de forma individual con Pedro Sánchez, pero tanto el presidente andaluz Moreno Bonilla como el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, sí quieren sentarse con Pedro Sánchez para hablar de las peculiaridades de sus comunidades. Sí, el PP, como dices, vendía el viernes un frente inexpugnable de varones, pero ese frente empieza a mostrar algunas fisuras porque afloran las diferencias sobre cómo abordar las reuniones que cada presidente va a tener con Sánchez. El documento firmado el pasado viernes entre Feijóo y sus presidentes autonómicos recoge específicamente que no se tratará, esa es la palabra, tratará nada relacionado con la financiación autonómica en ningún foro que no sea multilateral, es decir, que no se puede hablar de financiación autonómica en términos bilaterales, pero ayer Moreno Bonilla y Carlos Mazón decían que aunque los acuerdos deben ser siempre entre todos y ellos no van a acudir, por ejemplo, a una quita en un foro bilateral, ellos sí hablarán de financiación con Pedro Sánchez. Yo me sentaré con el señor Sánchez para hablar con criterio y con rigor del problema que tenemos las comunidades autónomas en materia de financiación y de manera muy particular Andalucía. Pero si él quiere hablar de deuda, tiene que sentar a todas las comunidades autónomas. Llámelo medidas especiales, llámelo compensación, llámelo nivelarnos a los demás. Pues claro que los hablaré y tiene a bien el señor Sánchez llamarme. Algún presidente autonómico no lo veía como yo, pero yo esto lo tengo claro. Se refería a Mazón sin nombrarla, Isabel Díaz Ayuso, que abrió el debate sobre si era procedente acudir a las reuniones bilaterales en la Moncloa y que en cualquier caso, dicen desde su equipo, solo va a acudir a la Moncloa si la financiación no está en el orden del día. Un Ayuso que hace unos minutos se reafirmaba en su posición, seguía dirigiéndose a sus compañeros diciendo que o hablamos todos juntos o empezaremos, decía, a destruirnos. La escuchamos. Porque Madrid es España, estaremos a la altura en este debate y por mucho que nos intenten meter en el debate de la ruptura y la bilateralidad que tanto les gusta para hablar de dinerillo, o hablamos de lo que es de todos juntos, de nuestros presupuestos, de nuestro futuro en común, o empezaremos a destruirnos. Empezaremos a destruirnos. Por su parte, el líder del PP se pronunciaba sobre este asunto así esta mañana en el Congreso. Del Partido Popular yo no me preocuparía. Es un partido de Estado y no tiene grietas. Lo que tiene son responsabilidades territoriales. Pero insisto, si hay algo agrietado hoy en España es el gobierno, los grupos que apoyan al gobierno y su minoría parlamentaria. Palabras de Feijóo hace unos minutos en los pasillos del Congreso. Mariela, gracias. A vosotros. Y todavía en relación con las cuentas, ayer aprobó el Consejo de Ministros el techo de gasto, los mismos datos, las mismas cifras que no pasaron la prueba de la votación del Congreso de los Diputados en el mes de julio. Ya saben que la aprobación del techo de gasto es el paso previo para el inicio de la tramitación de los presupuestos. Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. El Gobierno está jugando el argumento de
de cuánto van a perder las autonomías si no aceptan esta senda de déficit, porque la previsión de gasto es mayor con estas nuevas cifras. Así que hemos querido detallar quiénes y cuánto pierden esas autonomías, que dirían que no, porque la derrama que se avecina es millonaria. Sí, para que nos entiendan, la senda de déficit es como el plano, el perímetro sobre el que se construyen los presupuestos. Si se hace con la vieja senda, con los viejos planos, la casa de los presupuestos sería entre 10 y 11.500 millones más estrecha, porque el año pasado crecíamos menos, así que el plano en nuestro perímetro era menor. Si se hace con la nueva senda, con los nuevos planos, que contemplan que España ha crecido más, que ha recibido más fondos europeos, eso obligaría a las autonomías a recortar menos, tendrían espacio fiscal, es decir, podrían gastar más. En concreto, las comunidades autónomas podrían gastar 6.600 millones más y los ayuntamientos 3.300 millones más. Decías tú, Ángels, hagamos repaso, porque es curioso que quienes han votado en contra son precisamente los que más pierden. En el podio, medalla de oro en pérdidas. La que más pierde votando en contra es de lejos Madrid. Perdería 1.583 millones de euros. 1.583. Después Cataluña, casi lo mismo. Junts per Catalunya también votó en contra. 1.543. Y en tercer lugar, Andalucía, tercera perdedora, que dejaría de poder gastar, perdería en gasto 1.090 millones de euros. De todas formas, el PP está pidiendo a sus comunidades que cierren el paso a las reformas en la financiación autonómica, que se enfrenten al gobierno en el terreno económico, que es de lo que estamos hablando. ¿Qué factura paga el PP si esta senda decae? Sí, porque el podio que hemos hecho es multicolor en lo político, pero de nuevo aquí la ideología parece estar muy por delante de la economía, porque el PP es el gran perjudicado de que decaiga esta senda, porque el PP gobierna en la mayoría de autonomías, nada más. De los 6.600 millones que pierden las autonomías, Ángels, 5.400 los pierden autonomías gobernadas por el PP. Ese es el precio del voto en contra del Partido Popular. El 80% de la derrama es para autonomías con color político azul. Radiografía rápida de los daños por orden de perjudicados también aquí, en los populares. Las más dañadas, ya lo hemos visto, Madrid y Andalucía. Pero es que después vienen Comunitat Valenciana, perdería 764 millones. Galicia y Castilla y León, unos 400 millones cada una. Aragón y Extremadura, más de 200 millones cada una. Así que, Ángels, 6.600 millones menos, esto es lo que cuesta votar en contra. Para que la gente entienda la cifra, es tanto como si el Estado central este año no gastara nada, cero en educación ni en cultura. En fin, que claramente esto es un tiro del PP al gobierno, pero es también un tiro del PP al pie del PP. Javier, gracias. Un abrazo. Víctor, un tiro al pie del PP, me quedan 3 minutitos, Sí. pero un tiro al pie del PP y por eso preocupación dentro del PP para que no haya ruptura de filas en este tema. Sí, no hay grietas, yo creo, en la postura del PP en financiación autonómica, porque no hay tal postura. Claro. Es decir, el Partido Popular prima el mensaje populista. Ahora lo hemos oído en la sesión de control diciendo que el cuponazo catalán va a impedir tener profesores o médicos en Extremadura. Sobre los argumentos de fondo, priorizan la imagen, como esas fotos con los majestuosos palacios de fondo, con Feijóo posando como el príncipe heredero entre los varones y las duquesas, sobre el contenido. El Partido Popular debe ofrecer una alternativa a la financiación autonómica que no existe en estos momentos. Sí que hay una herida que parece abrirse entre, por un lado, los más pragmáticos y más necesitados de dinero, como Mazón y Bonilla, y por otro, la más ideológica y menos menesterosa económicamente, Ayuso, pero no hay postura. Cristina. Bueno, yo creo que el Partido Popular sigue en esa oposición de brochazo del no, sin explicar el por qué el no y sin tener en consideración las consecuencias. Y hay una pregunta en el aire, y es ¿quién manda en el Partido Popular? Porque una cuestión tan nuclear como esta se esperaría ya no solamente que tuvieran una posición común de financiación, que como decía Víctor no la tienen, lo hemos visto, sino que también que tuvieran una estrategia común acerca de qué hacer. Y cuando los presidentes de Murcia o de Valencia dicen no, a mí si el presidente del gobierno me llama tengo que ir, están haciendo simplemente su deber en dos aspectos. Primero, el de respeto institucional, si el presidente del gobierno te llama, tú vas. Y segundo, el de responsable de presidente de tu comunidad autónoma, que tiene que plantear cómo consigue financiación para sus proyectos. Ignacio. Ese es el tema de fondo, ¿no? ¿A quién se debe Moreno Bonilla? ¿A quién se debe? ¿A quién se debe Mazón? ¿Se debe a Génova? ¿Se debe a la estrategia de Ayuso? ¿O se debe a sus votantes, a su parlamento que representa a sus votantes? Es obvio, la lealtad principal de un presidente democrático de una comunidad autónoma es a quien le ha votado. Claro, y a los intereses de quien le ha puesto ahí, y no a la estrategia política de Ayuso. Pero Ignacio, ¿no? te diré más,
además ni siquiera solo los que le han votado, sino de todos, o sea, son el presidente, los presidentes de, exacto. Cuando digo quién le ha de votado, todos los valencianos, de todos los andaluces. Al Demos, me refería al Demos, o sea, a ese cuerpo electoral. No solo los que han puesto la papeleta en su sentido, gracias por la corrección, sino a ese Demos, que se llama, ¿no? Claro. A ese conjunto de ciudadanos de esa comunidad que son de quien es el presidente, y por tanto sus intereses no pueden adaptarse dentro de una cierta estrategia al no hacer daño a otros, pero por supuesto la prioridad está ahí y no en lo que decida Ayuso o en lo que decida Génova con una perspectiva estrictamente de partido, ¿no? Y eso es lo que está en juego. Tú defiendes tu comunidad autónoma o tu partido. Primero país y luego partido. Pues en este caso, primero comunidad autónoma, ¿no? Pausa y vamos terminando el abierto. Con Àngels Barceló. Cadena SER. 100 años de radio. Vamos terminando ya este abierto. Pepe Rubio, Sergio Castro. ¿Qué tal? Días. Muy buenas. Oye, el nivel está muy alto. Venga. Tengo que decir que el nivel del análisis de hoy ha sido muy interesante, muy intenso. Nos gusta como Luis Enrique manejarnos en la presión. Vale. Pues venga. En unos instantes, pasadas un poco las 10, el rincón y la esquina, que me he dado cuenta que es como invocar a William Shakespeare. Hoy, en el rincón y la esquina, con Manuel Delgado y Marta Sanz, la lealtad. La lealtad. Está en desuso, sobrevalorada, infravalorada. 900, 100, 800 para que también nos ayuden todos ustedes. Buscamos historias sobre la lealtad o sobre la falta de ella, con amigos, en la familia, con compañeros de trabajo, con jefes, con instituciones, en fin, historias versadas sobre la lealtad. Entre amigos lo has dicho, ¿no? Sí. Vale.
¿Por qué? No, pues estaba pensando en ti, en mí. No, lo nuestro estaba a prueba de... De deslealtades. Sí, vale, no sé. vale. Venga. Bueno, biografía no autorizada, segundo capítulo de Roberto Villar. Empezamos el estreno con fuerza con Ayuso, ¿te acuerdas la semana pasada? Un gran éxito. Y bueno, pues esta semana tenemos nada más y nada menos que a Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, la biografía no autorizada. Del Papa. Ahí temita, ¿eh? Vale. Muy serio. Después, pretérito pluscuamperfecto, Ana Usle nos lleva a 1895, cuando se publica la primera colección de cromos. Yo no en sabía España. que eran tan antiguos. Sí, y venían con el chocolate, con las tabletas de chocolate, y eran relacionadas con el deporte, no con el fútbol, que estaba empezando, digamos, pero eran pelotari. Eran o sea, la primera colección de cromos fue de pelotaris. De pelotaris, y venían con el chocolate. Después ha venido pues todo lo que ha venido después, el fútbol, las series de televisión, Pokémon. Vale, y aquí terminaremos hablando con Alba Carballal, nuestra invitada de este miércoles, que es arquitecta, que estudia Derecho, pero que sobre todo es escritora y que nos va a presentar hoy su último proyecto, que será el de las escrituras de otros, porque tiene nueva editorial. Pues todo esto desde ahora y hasta las 12:20. Recuerden primero 900, 100, 800, porque en el rincón y la esquina vamos a hablar de lealtad y queremos que nos cuenten sus historias de lealtad o deslealtad. 900, 100, 800. Víctor Lapuente, Cristina Monge, Ignacio Guardans. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós. All I want tonight is just get high.